La motivación es un estado del organismo que energetiza y dirige la conducta hacia la obtención de una meta, y solamente a través del comportamiento de la persona la podemos estudiar y conocer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de motivación. Me parece muy importante porque he estado viendo videos por todos lados en diferentes redes sociales de youtubers, influencers que te hablan de cómo motivarte, y me parece que está excelente, que está padrísimo que nos expliquen cómo podemos motivarnos, pero creo que es muy importante conocer a fondo qué es la motivación y cómo podemos llegar a ella. Obviamente, como les comentaba al principio, solamente podemos decir que una persona está motivada cuando sus acciones se dirigen a la obtención de una meta. Entonces, una vez entendido esto, podemos decir que es probable que cuando una persona no está motivada, su conducta va a ser desfavorable. Por ejemplo, cuando tenemos un trabajo que no nos gusta, que no nos pagan lo suficiente, que nos tratan mal, entonces, bueno, pues sí, necesitamos trabajar, pero no vamos a estar motivados, vamos a ir al trabajo simplemente para hacer nuestras labores como robots, pero no vamos a sentir la motivación de crecer, de mejorar y de darle un plus a ese trabajo. Los motivos son variables hipotéticas cuya función es explicar la intención de la conducta. Entonces podemos decir que la motivación es la acción que te impulsa a actuar de alguna forma determinada, y esto nos lleva a tener una conducta intencionada. Y bueno, obviamente nuestras emociones están vinculadas a estas acciones. En la motivación intervienen variables neuronales, cognitivas y sociales. Hablando de las variables cognitivas, podemos decir que la motivación está hecha de variables psicológicas y obviamente son individuales. Cada persona tiene diferentes motivaciones. Obviamente depende de sus expectativas, de sus gustos, de su vida en general. Y bueno, para seguir hablando de la motivación es importante hablar del estrés, ya que este también influye muchísimo en una actitud motivada. El estrés agudo ocurre de manera súbita en ese momento. Por ejemplo, cuando tu jefe te pide de repente un reporte y tú no lo tenías planeado, tienes más trabajo, pero lo tienes que hacer en ese momento. O cuando estás en la escuela y te dicen que va a haber examen sorpresa, es súbito y en ese momento. Entonces, el estrés crónico es cuando tienes estrés por un tiempo prolongado debido a alguna situación. Este tipo de estrés puede ser, por ejemplo, debido a que no te gusta tu trabajo, que el ambiente laboral es muy feo, entonces sabes que las 8 horas que tienes que pasar ahí las vas a pasar mal. O por ejemplo, cuando tienes alguna relación difícil en tu casa, entonces pues es un estrés prolongado, y este tipo de estrés puede llevarnos a otras enfermedades como depresión o ansiedad. Entonces, obviamente, para estar completamente motivados es muy importante tener un control de nuestras emociones. Entonces, regresando a la motivación, podemos decir que es un estado o proceso en el que se ven involucrados intereses, necesidades, apetitos, deseos o impulsos particulares en cada individuo. Todos somos diferentes. Hablando de los instintos, podemos decir que son una especie de reflejo o un tipo de conducta innata que se emite como respuesta a diferentes estímulos. Es decir, tenemos un instinto de supervivencia, entonces necesitamos tener un trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades, principalmente vivienda y comida. Entonces nuestra motivación va a ser encontrar un trabajo que ayude a satisfacer estas necesidades. Como ustedes saben, muchas veces si no puedes satisfacer estas necesidades, entonces el instinto te hace recurrir a otras cosas porque necesitas satisfacerlas, necesitas comer, necesitas llevar alimento a tu casa. Entonces muchas veces recurres a robar o hacer algún otro tipo de acto que te lleve por instinto a satisfacer esas necesidades. La homeostasis es la manera en la que el organismo mantiene su equilibrio interno, y también podemos hablar de ella psicológicamente, no nada más es fisiológica. Entonces, si hay algún estímulo que rompe nuestra homeostasis, va a haber una pulsión que nos haga llegar a una acción para poder regresar al equilibrio. Por ejemplo, si tenemos alguna carencia económica, entonces con esta pulsión a lo mejor vamos a vernos impulsados a pedir horas extras, a buscar otro trabajo. Ahora, hablando de incentivos, un incentivo es todo aquello que impulsa a una persona a mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando tus papás te dicen
que si sacas 10 puedes ir a la fiesta, entonces ese es un incentivo para ponerte a estudiar y sacar ese 10 y poder ir a la fiesta. Lo mismo pasa con los trabajadores cuando les prometen algún bono por productividad o por llegar temprano, entonces obviamente van a querer hacerlo de mejor manera para poder tener ese incentivo. Hablando de las necesidades, podemos definirlas como todo lo que requerimos para que algo funcione correctamente. Entonces tenemos motivos o necesidades biológicas y motivos o necesidades psicológicas. Entonces las necesidades biológicas tienen poco condicionamiento social y bueno, las tenemos absolutamente todos los animales. Algunos ejemplos son hambre, sed, sexualidad, sueño, y las necesidades psicológicas o secundarias sí tienen un condicionamiento social, son aprendidas y no son indispensables para la vida, por lo que no son universales para todas las personas. Cada persona va a tener necesidades psicológicas o secundarias diferentes. Y bueno, depende muchísimo de su cultura, de cómo vive, de sus experiencias, por lo que se dice que las necesidades psicológicas son producto de la mente y también de nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, el cubrirnos de frío en invierno es una necesidad biológica, porque si no puede darnos hipotermia y podemos incluso morir. Pero el cubrirnos con un abrigo de marca súper caro de $1,000 es una necesidad psicológica, porque podemos cubrirnos con cualquier manta, con cualquier suéter, y el querer comprar ese abrigo súper caro es una necesidad psicológica. Nuestra mente nos está diciendo que lo necesitamos, pero en realidad no va a satisfacer una necesidad primaria. Ahora, podemos hablar de los sistemas de recompensa, y no es más que hacer que una persona adopte una conducta sabiendo que le va a proporcionar una recompensa. Hay diferentes tipos de recompensa, por ejemplo, las recompensas informales que se dan nada más de palabra, como lo que te explicaba, que tu mamá te dice, bueno, pues saca buena calificación y pues puedes ir a la fiesta. O hay sistemas de recompensa formales como los que les mencionaba en las empresas, en donde ya te están dando un bono de productividad firmado desde tu contrato y tú sabes que sí lo vas a obtener. Y también hay compensaciones indirectas que, por ejemplo, en empresas te las ofrecen desde que firmas el contrato, como por ejemplo seguro social, vacaciones, aguinaldo. Ahora, profundizando un poco más en la motivación intrínseca es lo que se hace solamente por el hecho de que te agrada hacerlo. Por ejemplo, hacer algún hobby, ir al cine, bailar. Este tipo de motivación es totalmente individual y se basa en la personalidad, en la conducta, en las experiencias de cada individuo. Y la motivación extrínseca se hace para obtener alguna recompensa. Por ejemplo, trabajar para obtener algún beneficio económico, tener buenas calificaciones en la escuela. Entonces, las motivaciones extrínsecas no son, digamos, por voluntad propia y no dependen de tu personalidad o tus gustos. Se hacen para obtener una recompensa o para evitar algún tipo de regaño o castigo. Y bueno, entonces espero que hayan aprendido conmigo un poco de qué es la motivación. No nada más es bueno, levántate temprano, ponte a hacer ejercicio, todo va a estar bien. No, tenemos que comprender que hay motivaciones y necesidades biológicas que tenemos que satisfacer, aunque no nos guste. Entonces, para eso, todas las personas tienen que trabajar, por ejemplo, pero también hay motivaciones como las motivaciones intrínsecas que sí dependen de nuestra personalidad, de nuestros gustos, son cosas que nos hacen felices. Y bueno, la finalidad de mi video es que entendamos bien la diferencia entre los diferentes tipos de motivación para comprender que no es lo mismo una que otra. Si queremos ir al cine, a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar la persona indicada para ir, la película, nos motiva a levantarnos de nuestra cama, arreglarnos, ir al cine. Pero para ir a trabajar la motivación es muy diferente, entonces no podemos dar tips así a la ligera porque no todas las motivaciones se satisfacen de la misma manera. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar un video complementario en mi IGTV con un test para saber cómo podemos motivarnos ante diferentes situaciones. Y bueno, déjenme en los comentarios si quieren saber algo más de la motivación, si quieren algunos tips, pero ahora sí enfocados en los diferentes tipos de motivación. Por ejemplo, en cómo motivarnos para estudiar para que nos vaya bien en la escuela o para sentirnos bien y motivados en nuestro trabajo, o también para poder satisfacer nuestras necesidades esenciales. Pues bueno, me lo dejan por aquí, yo con muchísimo gusto lo hago.
Muchas gracias por ver este video. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México. No se les olvide suscribirse, regalarme un like. Y bueno, si estás viendo este video en Facebook, te agradezco muchísimo también. No olvides darle like a mi página. Les dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.